Hola, yo soy la doctora Mía Xochitl Vázquez Pérez. Vamos a hablar hoy de anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune se define como una, un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos a través de mecanismos autoinmunitarios. Generalmente esto es mediado por autoanticuerpos contra antígenos de superficie del eritrocito. Em, En esta presentación vamos a hablar pues ya de la definición que ya hablamos un poquito, la etiología, los autoanticuerpos, las características clínicas y bioquímicas de esta enfermedad, así como la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Em, Dentro de las condiciones que pueden generar la anemia hemolítica, pueden ser por el tipo de autoanticuerpos, que pueden ser calientes o fríos. Eh, Puede generarse también una hemoglobinuria por anticuerpos fríos o mixta, también conocida como bifásica, así como la inducida por drogas. Los autoanticuerpos calientes son los más frecuentes y dependiendo de la etiología pueden ser primarios o secundarios. Aproximadamente el 50% de los padecimientos van a ser primarios y el otro 50% van a ser secundarios a alguna enfermedad. Dentro de las etiologías que podemos encontrar en los anticuerpos calientes son los trastornos hematológicos, las enfermedades linfoproliferativas, alguna malignidad como un timoma, un cáncer de ovario o quizá de próstata, algunas enfermedades autoinmunes, la cual la más frecuente es lupus, así como la esclerosis o la artritis reumatoide. También puede ser secundario a algunas infecciones virales, algunas infecciones bacterianas como la tuberculosis o infecciones neumocócicas, a algunas parasitosis. También puede ser secundario a trasplantes de médula ósea o de algunos otros órganos sólidos. Y pues a otros procesos como los síndromes de inmunodeficiencia primaria o la sarcoidosis. Estos anticuerpos calientes tienen mayor afinidad por el antígeno a una temperatura más alta que ronda alrededor de los 37 grados centígrados. Los anticuerpos son policlonales, es decir, son producidos por linfocitos B no clonales y las células plasmáticas. Por lo general son de naturaleza de IgG, pero pueden estar involucrados algunos otros como los IgM o en casos muy raros los IgA. Eh, En esta patología, el sistema fagocítico mononuclear del vaso juega un papel importante, ya que este es el que genera la degradación de los eritrocitos en una hemólisis que se entiende como hemólisis extravascular. Por otra parte, el sistema del complemento también se encuentra involucrado, activando la vía clásica y está involucrado aproximadamente en la mitad de los casos. La mayor parte de la destrucción de los eritrocitos en esta forma está mediada por el complemento y se produce por la fagocitosis de las células cubiertas con el fragmento C3b del complemento. A este se le llama la hemólisis extravascular. Esta se genera en menor grado y pues también puede producirse la escisión del C5 del complemento y esto activar la cascada, lo que da como resultado la formación de un complejo de ataque a la membrana y pues una hemólisis intravascular. Por otra parte, también se encuentran los anticuerpos fríos. Esto es mucho menos común. Esto se da alrededor de una temperatura de 0 a 4 grados centígrados y también pueden reaccionar a temperaturas un poco más altas, pero menores de 37 grados. Los autoanticuerpos fríos pueden aglutinar los eritrocitos y generan unos complejos llamados aglutininas frías. La amplitud térmica en la que se mueven estas aglutininas va de los 28 a los 30 grados centígrados y por lo general son patógenas.
la enfermedad por creaglutininas, pues no necesariamente puede haber un trastorno clínico subyacente. Algunos estudios clínicos han demostrado que los pacientes afectados eh, han recibido un diagnóstico de enfermedad por creaglutininas idiopática o primaria. Y pues en estudios posteriores de estos pacientes se ve que pueden llegar a tener enfermedades clonales o linfoproliferativas de la médula ósea. Este, mm, También existen otras enfermedades, mm, otros cuadros que son importantes diferenciar para poder dar el diagnóstico y el tratamiento adecuado, como la anemia hemolítica inducida por fármacos. Esta suele estar mediada por mecanismos inmunológicos y pues se han implicado alrededor de 150 fármacos que son la causa de esta afección. No obstante, pues es una afección poco común eh, y los casos se pueden clasificar en dos tipos. El subtipo farmacodependiente, en la que los autoanticuerpos se producen en respuesta a un neoantígeno formado por la unión de un fármaco a la estructura de la superficie celular, y un subtipo independiente del fármaco. Este fármaco puede ser el que esté generando la respuesta autoinmune y puede persistir incluso aun cuando el fármaco ya no esté presente. Históricamente, la metildopa o dosis muy grandes de penicilina han sido la causa más frecuente de este tipo de anemia inducida por los fármacos. Eh, en esta época más reciente, hay estudios en los que se ha visto que también la ceftriaxona, las cefalosporinas y algunos AINES han sido los precursores de este tipo de enfermedad. Em, Incluso hay otros medicamentos como el clorambucil o la fludarabina que tienen este riesgo de presentar la hemólisis autoinmune cuando se usan o cuando se han usado para tratar la leucemia linfocítica crónica, especialmente cuando se han usado en monoterapia. Eh, pues otras patologías que son necesarias reconocer es como la hemoglobinuria paroxística por frío, en la que el autoanticuerpo es una hemolicina IgG bifásica llamada anticuerpo de Donat-Landister. Esta se une a su antígeno a temperaturas por debajo de la temperatura corporal eh, y genera la activación de la vía clásica del complemento. Esta ocurre más allá después de calentar a más de 37 grados la circulación sanguínea y pues como se activa la cascada del complemento, hay hemólisis de forma predominantemente intravascular. Esta enfermedad actualmente pues casi es una complicación postviral y es temporal. Mm, Otra enfermedad, bueno, otro espectro de esta enfermedad es un síndrome posterior a las aglutininas frías. Em, Este grupo es un grupo heterogéneo y poco común que puede ser mediado por crioglutininas que son secundarias a enfermedades como Mycoplasma pneumoniae o algunos virus como el Epstein-Barr, así como más actualmente por SARS-CoV-2 o algún otro tipo de cáncer, enfermedad autoinmune o linfoma, y puede ser eh, suscitado ya sea por las aglutininas frías o también en algunos casos por anticuerpos calientes, y por eso se dice que puede ser bifásica. Mm. Dentro de la
fisiopatología que tenemos em, para la producción de esta enfermedad, pues ya habíamos hablado un poco del complejo que se genera para producir la hemólisis intravascular, que puede ser intravascular o extravascular, eh, y por lo general está pues generado por el complejo, por el C3b de la cascada. Y también en los anticuerpos calientes, la ausencia de una señal citotóxica del CTLA4 activa las células T reguladoras y estas son fundamentalmente utilizadas para la tolerancia inmunitaria. Así es que este gen puede conferir una predisposición a trastornos inmunológicos inducidos por citopenias autoinmunes. La vía de la señal del PD1 es otro control para la tolerancia inmunitaria y la inhibición farmacológica de este también puede llevar un mayor riesgo de enfermedad autoinmune. En alguno o en más del 50% de las de la enfermedad de la anemia hemolítica autoinmune, no es posible identificar un trastorno subyacente y los otros son asociados, pues como ya habíamos dicho, a eh, la generación de patologías autoinmunes como el lupus. Eh, en cuanto a las aglutininas frías, la enfermedad se ha visto que puede ser pues, idiopática y el cuadro histopatológico se ha interpretado a menudo como varios tipos de linfoma de bajo grado. Em, Se ha visto que la mutación en MID88, que puede estar presente en casi todos los casos de linfoma, genera este tipo de macroglobulinemia y generalmente no se encuentra en la enfermedad por creaglutininas, sin embargo, se puede dar casos de anemia hemolítica. En los pacientes afectados, las creaglutininas son monoclonales, por lo general de la clase IgM, y son producidas por los linfocitos clonales de la médula ósea. El enfriamiento de la sangre en partes sacrales de la circulación permite que esta unión de la creaglutinina a su antígeno en la superficie del eritrocito dé como resultado la aglutinación y el paso deficiente a través de los capilares. Y por tanto, más o menos la mitad de los pacientes con enfermedad por cloaglutininas tienen síntomas circulatorios inducidos por frío, como acrocianosis o fenómenos similares a los de Raynaud. La gangrena es una complicación que se puede llegar a presentar, sin embargo, es poco común. La hemólisis de la enfermedad por cloaglutininas es más dependiente del complemento y la activación de la vía clásica y da como resultado el recubrimiento de los eritrocitos por el producto del C3b y estas células opsonizadas son propensas a la fagocitosis por los macrófagos. Eh, También este C3b puede reaccionar para la formación de C5 convertasa que inicia todo el complejo este, de ataque a la membrana y genera una hemólisis intravascular en algunos de los pacientes y en algunas de las situaciones. Vemos que una característica clínica ya en el frotis puede ser la esferocitosis y eso puede ser porque el macrófago, en lugar de fagocitarlo completo, solamente fagocita una sección del eritrocito y eso da, perdón, la pérdida de la morfología y pues esto genera la esferocitosis que puede verse en algunos de los pacientes. Clínicamente se puede ver a los pacientes con fatiga, con astenia, anemia, ictericia, disnea. Por la hemoglobinuria pueden tener una orina un poco más oscura
y algunos otros signos que pudieran ser secundarios a las patologías de base, como artralgias, infecciones, organomegalias o rash. ¿Cómo vamos a encontrar a los pacientes? Bueno, vamos a encontrar que su hemoglobina puede estar baja o pudiera llegar a estar normal. Vamos a ver la presencia de los reticulocitos, así como presencia de esquistocitos. Vamos a ver por la hemólisis aumento de la LDH y aumento de las bilirrubinas. La ferritina también puede estar normal o alta y la diferencial de las células sanguíneas puede estar normal. Mm, también podemos ver, dependiendo de si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, algunos otros datos. En la enfermedad por anticuerpos calientes, esta que va a ser la más predominante, vamos a ver en personas más jóvenes, y que generalmente va a ser en mujeres, va a ser una presentación más aguda, vamos a tener una anemia un poco más severa y la mayoría de los pacientes va a requerir un tratamiento. Em, Pueden presentarse datos de angina o soplos sistólicos y va a responder bien a esteroides, mientras que en los anticuerpos fríos van a ser presentaciones de pacientes con mayor edad, va a ser una presentación un poco más crónica, la LDH va a estar mucho más incrementada, la anemia no va a ser tan severa, va a rondar alrededor de los 10 gramos por decilitro o va a disminuir del 20 al 30%. Generalmente o pudiera no requerir tratamiento, puede haber datos de hemoglobinuria y es frecuente que encontremos en los pacientes síntomas de circulación periférica alterada. Puede haber presencia de infiltrados de linfocitosis en la médula roja. Y pues aquí está una tabla en la que se observa la diferencia entre todos estos tipos de anemia hemolítica, ya sea por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes, em, secundario a creaglutininas, la hemoglobinuria paroxística y la bifásica o mixta. Este, Aquí vemos que sobre todo los anticuerpos calientes se van a generar por el IgG, los anticuerpos fríos por IgM y el secundario a aglutininas frías puede ser ya sea por IgM o IgG, en la hemoglobinuria por anticuerpos fríos es más frecuente que haya presencia de IgG y en las mixtas vamos a tener ambas, tanto IgM como IgG. El tipo de hemólisis que va a estar teniendo de forma predominante en los anticuerpos calientes es extravascular. En los anticuerpos fríos puede ser extra o intravascular por el complejo de ataque a la membrana. Em, Igualmente en las creaglutininas también puede ser intra o extravascular y en la hemoglobinuria se va a presentar intravascular y eso va a hacer que la orina se nos pueda pintar un poco más, un poquito más. Y pues en la mixta no está realmente establecido, pueden ser de las dos, dependiendo del curso que tome. Dentro del diagnóstico, vamos a ver primero a nuestro paciente. El algoritmo habla de si tenemos un paciente con anemia, vamos a buscar qué tipo de anemia es, si tiene aumento de los marcadores de hemólisis, ya sea que tenga bilirrubinas incrementadas, LDH, que haya presencia de reticulocitos o descenso en la aptoglobina. También debemos pensar
en algunos otros factores que nos puedan estar dando este tipo de anemia con estas características. Mm, si no, o sea, si no cumple con los criterios de hemólisis, bueno, pues no sería una anemia hemolítica y hasta ahí queda el algoritmo. Si sí cumple con criterios de anemia hemolítica, bueno, lo siguiente sería buscar en un frotis de sangre periférica eh, características de anisocitosis, esferocitosis o policromasia y este, pensar en que pudiera ser una anemia por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos y ver las características pues clínicas que pudieran tener. Ahora, después se debe hacer un CUMS. Ujú. Si el CUMS es negativo, probablemente no se trate de una anemia hemolítica autoinmune y debemos pensar en algún diferencial como alguna hemólisis congénita, tóxica, mecánica, quizá por microangiopatía, el uso de drogas, la hemoglobinuria paroxística nocturna o considerar que este CUMS sea un poco más sensible con, con diluciones o con citometría. Sí, si tiene CUMS directo positivo, pues hay que buscar qué tipo de inmunoglobulina es la que tenemos incrementada. Y pues dependiendo de esto, vamos a ir descartando o pensando en el tipo de anticuerpos que nos está dando. Por ejemplo, si tenemos incrementada la IgG, y negativo el C3 del complemento o la IgM, pues vamos a empezar a pensar más en anticuerpos calientes. Si tenemos positivo tanto la IgG como la IgM y de la C3 del complemento, podemos ir pensando en anticuerpos fríos o que tal vez pudiera ser mixto, sobre todo si tenemos pacientes de mayor edad. Mm, si tiene de base otro tipo de padecimientos, pues debemos hacer el diferencial o pensar en qué tipo de enfermedad es la que está asociada y por otra parte hacer la evaluación de la electroforesis o de la médula ósea. En cuanto a los anticuerpos calientes, se deben considerar este, que el 3 al 10% de los pacientes con anemia hemolítica van a tener CUMS negativo o un falso positivo. Este, en algunas causas serían la gamma globulinemia, las paraproteinemias, en algunos pacientes en los que se ha utilizado inmunoglobulina como terapia o daratumumab. El CUMS podría también ser positivo en pacientes que se han transfundido de forma reciente o también podemos considerar la enfermedad por Donat Lannister, que era la que estábamos comentando previamente, que, que puede ser no detectable a glutininas frías. En cuanto al tratamiento que vamos a tener con este tipo de pacientes, bueno, pues de primera opción se va a intentar el tratamiento con prednisolona o prednisona en una dosis de 60 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día, em, como monoterapia de forma inicial. Después de 2 a 3 semanas se debe iniciar la reducción de la dosis en pacientes que tienen una buena respuesta. Se debe retirar la prednisona si no se observa respuesta. Si la dosis se puede reducir,
a 7,5 a 10 miligramos por día después de 3 a 6 meses sin recaída de anemia clínicamente significativa. Y se debe intentar una reducción adicional hasta que se suspende el medicamento. Aproximadamente el 80% de los pacientes tienen una respuesta inicial a este régimen. Sin embargo, del 30 al 40% tiene una remisión sostenida después de un año. Así es que de segunda línea se puede hacer el tratamiento con rituximab. Em, los resultados han sido pues idénticos, mostrando una duplicación de la respuesta a largo plazo en un grupo que recibió ambos fármacos. El rituximab no tiene una licencia para este tipo de tratamiento de primera línea y se puede considerar en pacientes con enfermedades cuya hemoglobina está por debajo de 8 gramos por decilitro y, o en pacientes que son de anemia hemolítica atípica, si es que tienen el CUMS negativo o si tienen anemia hemolítica bifásica o en pacientes que tienen el síndrome de Evans. Pensar en este tipo de tratamiento, ya que se piensa que es una enfermedad que puede ser grave. En pacientes que no responden a la primera línea de tratamiento, se debe considerar reevaluar estos pacientes primero y posteriormente pasar a una segunda línea de tratamiento. Eh, en, pues en casos de que no se haya agregado rituximab previamente, pues pensar primero en agregarla, ya que se observan respuestas hasta el 70 y el 80% en un tiempo promedio de 3 a 6 semanas. Sin embargo, el 30% de los pacientes llega a tener una recaída dentro de los 3 primeros años. La dosis convencional es de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal y esta puede ser administrada semanalmente durante 4 ciclos. Una dosis de 1000 miligramos administrada durante 2 ciclos en un intervalo de 2 semanas también puede ser una opción, o una dosis baja fija de 100 miligramos administrada semanalmente durante 4 semanas también puede ser eficaz. Otra opción sería la esplenectomía. Se recomienda actualmente para pacientes que no responden o que tienen una recaída después del tratamiento con rituximab. 70% de los pacientes tienen buena respuesta, sin embargo no se sabe de cuánto es la tasa de remisión. Y pues dentro de los inconvenientes de la esplenectomía es que hay riesgo de infección grave o mayor riesgo de trombosis. Otras de las opciones que hay en el tratamiento podrían ser la azatioprina, la ciclofosfamida, la ciclosporina o el micofenolato de mofetilo o el bortezomib. Se ha observado remisión después de un tratamiento con cualquiera de estos inmunosupresores. Sin embargo, pues las tasas informadas tienen bases de datos pequeñas y las series son retrospectivas. Por lo tanto, pues no se han hecho otros estudios y no se pueden indicar de segunda línea. En pacientes que tienen una respuesta a glucocorticoides a dosis baja, puede ser un enfoque apropiado tener este tipo de medicamentos como ahorradores. En casos de alguna emergencia, se ha probado con cierto éxito la metilprednisolona intravenosa en dosis altas. También la inmunoglobulina intravenosa, ya que esta ayuda a la inhibición del C1 del complemento. Otro tratamiento que se ha visto que ha tenido buena respuesta es el recambio plasmático. En pacientes que tienen ya enfermedad refractaria, una opción sería el bortezomib en combinación con la dexametasona, ya que ha tenido una efectividad prometedora. Sin embargo, las series de casos que se han estudiado son pequeñas y por lo tanto no se pueden aconsejar.
Algunos otros pacientes se han podido tratar incluso con autotrasplante de células madre. Sin embargo, las evidencias que respaldan este tipo de terapias, estas últimas que mencioné, sí llevan un riesgo considerable de efectos adversos y por lo tanto, pues se debe valorar previamente a los pacientes para saber qué tipo de tratamiento es el más efectivo. Em, en enfermedad por creaglutininas, em, las tasas de respuesta pues generalmente son bajas o más bajas que en los anticuerpos calientes y requieren generalmente dosis muy altas para mantener la remisión. Mm, Sin embargo, estos pacientes cursan con anemias más leves o hemólisis compensadas y pueden incluso controlarse sin tratamiento si los síntomas que son circulatorios y la astenia están ausentes o son tolerables por el paciente. En manejos no farmacológicos pueden limitar la hemólisis y aliviar algún otro síntoma. En alguno de los tratamientos dirigidos para, para estos cuadros son la monoterapia con rituximab en 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado en intervalos de una semana entre cada dosis. Y esta se ha convertido en la terapia de primera línea en este tipo de pacientes. Sin embargo, se han mostrado respuestas del 45 hasta el 60%. Y casi nunca se han visto respuestas completas o con remisión completa. La mayoría de los pacientes tienen una respuesta con recaída dentro de las 12 a los 15 meses posteriores. Mm, También se puede hacer la adición de fludarabina, que también ha producido tasas de respuesta pues mucho más altas, pero tienen efectos tóxicos más agudos y de aparición tardía. El tratamiento de rituximab más budamustina se ha estudiado en ensayos prospectivos y ha dado como resultado una respuesta completa en el 71 y el 40% de los pacientes. Em, en un plazo de un mes y medio, incluso tan largo como hasta 30 meses. De todos los tratamientos que se han estudiado, pues aquí les dejo una tabla en el cual explican el tratamiento, cuál es la dosis recomendada, el tipo, la tasa de respuesta, el tipo de respuesta que se tiene, este, cómo es que se puede ir, pues, administrando la dosis y los efectos adversos que podemos encontrar con ellos. Obviamente el más utilizado es la metilprednisolona, siempre los esteroides van a ser los de primera elección. Y bueno, en cuanto a las transfusiones, en este tipo de pacientes, pues lo más recomendable es tener precaución en las transfusiones. Si hay una detección previa a una transfusión de anticuerpos irregulares, em, se debe hacer una compatibilidad cruzada y se mostrará si existe una incompatibilidad con este tipo de sangre y obviamente las indicaciones deben ser restrictivas para este tipo de pacientes. Sin embargo, si la anemia es potencialmente mortal o muy grave, pues no se debe suspender la transfusión. Eh, si el tiempo lo permite, si es que el paciente no llega tan grave o en choque, se puede hacer una fenotipificación extendida con respecto a los subgrupos del RH o de los antígenos. Em, Sin embargo, esto puede llevar mucho tiempo y lo que se puede eh, hacer es que la transfusión debe comenzar con una prueba de compatibilidad en vivo junto a la cama del paciente. Una infusión rápida de 20 cc de concentrados eritrocitarios y la observación de esta transfusión durante 20 minutos
Si no se observa una reacción, se puede hacer la infusión a la velocidad habitual. En pacientes con las creoaglutininas, las precauciones son diferentes. A menudo es posible encontrar eritrocitos compatibles mediante la compatibilidad cruzada a 37 grados, pero cuando se enfría in vivo durante la transfusión, puede causar la aglutinación y la hemólisis de los eritrocitos del paciente y del donante. Eh, el paciente y la extremidad elegida para la infusión deben mantenerse calientes cuando se está transfundiendo a un paciente con anemia hemolítica con anticuerpos fríos, y la mayoría de los autores recomiendan el uso del calentador de sangre durante la infusión. Eh, y pues, mm, como conclusiones, pues la anemia hemolítica se divide en anemia hemolítica por anticuerpos calientes y la enfermedad por creaglutininas, basada en la temperatura en la que los autoanticuerpos reaccionan con los glóbulos rojos. La hemólisis tiende a ser más grave en la anemia hemolítica por autoanticuerpos calientes e incluso puede llegar a ser fatal. La inmunoglobulina y el complemento ligado a los glóbulos rojos del paciente se muestra por la aparición de aglutinación después de añadir suero antiglobulina a los glóbulos lavados, que es la prueba de CUMS directa positiva. El patrón de reacción de las antiglobulinas directas puede ayudar a distinguir entre una anemia hemolítica por anticuerpos calientes o la enfermedad por proaglutininas. A veces es difícil identificar el mecanismo responsable de la anemia hemolítica. Lo más frecuente es que sea por anticuerpos calientes, y la mitad de ellos va a ser primaria y la otra mitad pues secundaria a algún otro padecimiento. El tratamiento debe ser dirigido a la causa, si es que podemos encontrarla, y pues de primera elección debemos manejar los corticoides, ya que siguen siendo los tratamientos de primera línea. De segundo, pues podemos utilizar el rituximab, y este, pues siempre debemos pensar en esto como una alternativa cuando vemos características de hemólisis en en un paciente este, que se presenta con anemia y quizá con una enfermedad ya sea autoinmune o por o con alguna tumoración.